Saludos a todos y bienvenidos a esta primera clase de logaritmos. En esta ocasión lo que vamos a ver es el significado del logaritmo. Y empezando diremos que el logaritmo tiene una relación absoluta con las potencias. Por lo tanto, para entender lo que es un logaritmo tenemos que ver primero y recordar lo que es una potencia. Recordemos que la potencia es una igualdad donde hay tres variables. Aquí está la base, el n el exponente y c es un número que es el valor de la potencia. Recordemos entonces el significado de potencia. Aquí tenemos una potencia que se lee 2 elevado a 3 y la definición de esta es que el 2 se multiplicará 3 veces. Al multiplicar 3 veces el 2 me dará un valor, 2 por 2, 4, 4 por 2, 8. ¿Sí? Así abreviadamente entonces tenemos que 2 elevado a 3 equivale a 8. Entonces vamos a ver lo siguiente. Vamos a suponer que no sabemos el valor de x, pero que sí sabemos el valor de la potencia, 8. En ese caso entonces lo que tenemos que hacer es descubrir el valor de x y a esta igualdad se le llama ecuación exponencial. ¿Por qué? Porque la incógnita está en el exponente. ¿Cómo se resuelve esta situación? Primero tenemos que recordar que 8 es 2 elevado a 3 y lo vamos a reemplazar entonces en 8, 2 elevado a x, lo vamos a volver a copiar y 8 lo vamos a escribir como 2 elevado a 3, que es la forma equivalente, como dice acá, ¿sí? Ahora tenemos una igualdad donde hay componentes que son iguales. En el caso de acá los componentes iguales son las bases. Si las bases son iguales, por obligación, los exponentes tienen que ser iguales. Por lo tanto, x tendría que ser igual a 3. ¿Sí? Entonces, en definitiva, para resolver una ecuación exponencial, lo que tenemos que hacer en principio es igualar las bases. ¿Sí? En este caso, entonces, tenemos lo siguiente. 2 elevado a x, habíamos dicho que es 8. Eso implica entonces la siguiente situación. Logaritmo, ahí empezamos a ver qué es lo que es un logaritmo. Decimos logaritmo de 8 en base, ¿sí? Logaritmo de 8 en base 2 es igual a la base de la potencia de la misma base del logaritmo, es igual a 3. Lo que dice acá, cuando tenemos una ecuación exponencial y la incógnita por supuesto está en el exponente, lo que estamos viendo es sencillamente el logaritmo. El logaritmo lo que indica acá, o la lectura que se puede hacer acá es la siguiente. ¿Cuántas veces debo multiplicar el 2 para llegar a ser igual a 8? Y la respuesta es 3. Esta misma lectura podemos hacerla acá en la potencia. ¿Cuántas veces multiplico el 2, que en este caso es x, para llegar a 8? Es exactamente lo mismo. Por lo tanto, cuando tenemos una ecuación donde el exponente y la incógnita, estamos hablando de un logaritmo. En definitiva, ¿qué es lo que es un logaritmo? Es el valor exponencial o el exponente de una potencia. Entonces, ¿cómo se puede hacer la lectura de esta situación? Bueno, ya la habíamos dicho y vamos a volver a recordarla. ¿Cuántas veces se debe multiplicar 2 para ser igual a 8? Y la respuesta es 3 veces. En definitiva, el logaritmo de 8 en base 2 es igual a 3. Veamos otra situación similar. 3 elevado a 4. Entonces 3 elevado a 4 es que el 3 se va a multiplicar 4 veces. Si multiplicamos aquí el 3 4 veces, 3 por 3, 9, 9 por 3, 27, 27 por 3, 81. Así tenemos entonces que 81 es 3 elevado a 4 o 3 elevado a 4 equivale a 81. Vamos a suponer entonces ahora nuevamente que el x lo desconocemos, el exponente, y vamos a suponer que esto es igual a 81. Como resolvemos la ecuación exponencial, reemplazando el 81 por 3 elevado a 4, entonces así escribimos la situación de la siguiente manera. 3 elevado a x es igual ahora a 3 elevado a 4. Tenemos nuevamente que las bases son iguales, por obligación los exponentes entonces son iguales y así entendemos que x es igual a 4. Aquí ya tenemos resuelto la situación del logaritmo. Entonces, ¿cómo lo escribimos esto como un logaritmo? 3 elevado a x es igual a 81. Eso implica entonces que el logaritmo de 81, ¿en qué base? En base 3, la misma base. La base es 3, se conserva la base y esto va a ser igual al valor del exponente. ¿Y el valor del exponente cuánto es? 4. ¿Sí?
Ahí recordamos nuevamente que la base de la potencia es la misma base del logaritmo. En definitiva, esto es 3, base 3, y esto es igual a 4. La pregunta aquí es, ¿cuántas veces debo multiplicar 3 para ser igual a 81? La respuesta es 4 veces. Nuevamente hacemos la pregunta, ¿cuántas veces se debe multiplicar 3 para ser 81? La respuesta es 4 veces. Bueno, así tenemos iniciado el concepto de logaritmo, y ahora posteriormente vamos a la siguiente situación. A continuación veremos ahora la definición del logaritmo. La definición del logaritmo parte por la nomenclatura propia del logaritmo. Aquí tenemos la siguiente situación. Logaritmo de a en base b es igual a x. En definitiva, si queremos hacer la pregunta ¿cuántas veces debo multiplicar b para ser igual a la respuesta sería x. Aquí tenemos la potencia, vamos a escribirla como corresponde, ahí está. Como ustedes pueden darse cuenta, la base del logaritmo es la misma base de la potencia. El exponente es el logaritmo y el argumento del logaritmo es el valor de la potencia. En definitiva, entonces, esto quedaría de la siguiente manera. Recordemos entonces b, base del logaritmo, y b es la base de la potencia. Ahí tenemos el elemento común. El argumento del logaritmo es el valor de la potencia, como indica acá. ¿Sí? Y por supuesto que el logaritmo, que es x, sería el valor del logaritmo, es el exponente en la potencia. Y ahí tenemos los componentes propios de la definición del logaritmo. Bueno, veamos algunos ejemplos de cómo aplicamos la definición del logaritmo. Transformar a logaritmo. La clásica pregunta que se hace, tenemos una potencia y esta potencia queremos transformarla a su forma logarítmica, de esta forma. En definitiva, primero, que es lo que tenemos que tomar en cuenta, que la base del logaritmo es la base de la potencia, por lo tanto, y este número es el argumento, entonces nos quedaría logaritmo en base 5 y el argumento 25. O sea, el logaritmo de 25 en base 5. Y el exponente, ¿qué es lo que es? El logaritmo. En definitiva, ahí está. Si queremos calcular este valor, tendríamos que responder la siguiente pregunta. ¿Cuántas veces debo multiplicar 5 para ser igual a 25? Bueno, la respuesta es 2, porque 5 por 5, 25. En definitiva, el logaritmo de 25 en base a 5 sería igual a 2. Veamos otro ejemplo. 2 elevado a x es igual a 16. ¿Cuál es la base acá? 2. El argumento, 16. Por lo tanto, tenemos lo siguiente. Escribimos primero la base, porque sabemos que es la base común. Y el argumento es 16. El valor del logaritmo, en este caso, está representado por la x. Y la pregunta en cuestión sería ¿cuántas veces debo multiplicar el 2 para ser igual a 16? En ese caso es 4, porque 2 elevado a 4 es 16. Y ahí tenemos un ejemplo. Veamos la situación, pero a la inversa. Vamos a transformar logaritmos a potencia. O sea, tal cual aparece en la definición. Veamos el siguiente logaritmo. Tenemos logaritmo de 9 base 3 es igual a x. ¿Cuál es la base? 3, por lo tanto es la misma base de la potencia. En definitiva, lo primero que vamos a escribir es la base. El exponente es, por supuesto, el logaritmo. Y el valor de la potencia es el argumento del logaritmo, en este caso es 9. Por lo tanto, todo esto, la potencia queda igual a 9. Ahora, ¿cuántas veces debo multiplicar 3 para llegar a 9? Bueno, la respuesta sería 2. Pero dejémoslo ahí. Otro ejemplo, y el último, logaritmo de 216 en base 6 igual a x. La base aquí es 6 y por lo tanto la potencia tiene base 6. ¿Cuál es el exponente? X, que es el logaritmo, y el valor de la potencia, que es el argumento del logaritmo, 216. Y ahí tenemos la situación. Ahora pasemos a la siguiente situación, donde veremos las propiedades de los logaritmos. Bueno, había dicho, adelantado, que vamos a ver propiedades de los logaritmos, pero no, en esta clase no lo veremos todavía las propiedades, sino que veremos el cálculo del logaritmo aplicando la definición. En la segunda clase veremos propiedades de los logaritmos. Veamos la siguiente situación. Queremos calcular el valor de este logaritmo de 16 en base 2. Bueno, 16 no es potencia de 8.
porque 8 por 8 es 64 y 8 elevado a 1 es 8. Por lo tanto, lo que tenemos que hacer es lo siguiente. Vamos a aplicar la definición del logaritmo. ¿Qué quiere decir? Primero vamos a transformar este logaritmo a su forma de potencia. Entonces la base aquí sería 8, el exponente es x, por supuesto, que es el logaritmo, y el valor de la potencia del argumento en este caso es 16. ¿Sí? Lo que tenemos que hacer aquí es igualar las bases. Como 8 y 16 son potencia de 2, vamos a hacer lo siguiente. El 8 lo vamos a escribir de la siguiente manera. Recordemos que 2 elevado a 3 es 8. Por lo tanto, vamos a reemplazar 8 por 2 elevado a 3. En el caso de 16, 16 es 2 elevado a 4. Si multiplicamos el 2, 2 por 2, 4, 4 por 2, 8, 8 por 2, 16. En definitiva, vamos a reemplazar 16 por 2 elevado a 4. Entonces lo que vamos a hacer al lado, en definitiva vamos a decir que 8 es 2 elevado a 3 y sigue siendo esto elevado a 3, a x, perdón. Y tenemos que esto va a ser igual a 16, pero 16 ya no lo vamos a escribir como 16, sino que lo vamos a escribir como 2 elevado a 4. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que debemos hacer aquí? Aplicar propiedades de las potencias. Se conserva la base y se multiplican los exponentes porque tenemos una potencia de una potencia. Entonces me quedaría 2 elevado a 3 por x o 2 elevado a 3x. Sigue siendo igual a 2 elevado a 4. Esto es, ¿para qué? Para hacer igualdad de bases. Tenemos la igualdad de bases para resolver la ecuación. Por lo tanto, por obligación, 3x tendría que ser igual a 4. Y ahí tenemos una ecuación de primer grado que lo que tenemos que hacer para determinar el valor de x es sencillamente eliminar 3 y para hacerlo tenemos que dividir toda la ecuación a ambos lados por 3. Entonces dividimos por 3 el lado izquierdo y el lado derecho la igualdad. Y aquí podemos simplificar el 3 en el 3, sabemos que es 1 y nos quedaría solamente x. En definitiva, x o el logaritmo es 4 tercios. Por lo tanto, aquí está resuelta la situación. El logaritmo de 16 en base 8 es igual a 4 tercios. Ahí tenemos calculado el logaritmo. Veamos una segunda situación. Logaritmo de 9 en base, logaritmo de 3 en base 9. Por supuesto que 9 no es potencia de 3, no es potencia de 9. Porque 9 por 9 es 81 y 9 elevado a 1 es 9 y nunca va a ser igual a 3. Por lo tanto, lo que tenemos que hacer es aplicar nuevamente la definición. Me dará 9 elevado a ahí es igual a 3. 9 elevado a i es igual a 3. ¿Qué debo hacer con el 9? Porque no son igual las bases. 9 transformarlo a una potencia en base 3. Y eso sería 3 elevado a 2, porque 3 por 3 es 9. Y 3, ¿cómo será como potencia? Bueno, 3 es 3 elevado a 1. Y eso es 3. En definitiva, 9 quedará como 3 elevado a 2. Y sigue siendo elevado a y. Y si esto va a ser igual a 3 elevado a 1. Ahora tenemos la siguiente situación. Nuevamente conservamos la base que es 3 y multiplicamos los exponentes y esto me quedaría 3 elevado a 2i y esto va a ser igual a 3 elevado a 1. Como tenemos igualdad de bases, por obligación 2i tendría que ser igual a 1. Como elimino el 2, dividiendo a ambos lados la igualdad por 2. Y aquí puedo simplificar el 2 en el 2, me quedaría solamente que i es igual en este caso a 1 medio. Y ahí tenemos el logaritmo de 3 en base 9 es igual a 1 medio. Bueno, alumnos, hasta aquí esta clase corta, simple y sencilla. Espero que haya sido una ayuda importante para ustedes para entender el concepto de logaritmo, la definición y cómo se aplican en algunos elementos básicos. Y la próxima clase, como les anticipé, es de propiedad de los logaritmos. Y ahí aplicamos nuevamente todos estos conceptos. Espero que estén muy bien y espero verlos nuevamente. Muchas gracias y que estén muy bien.